Mari Compuche, Mari Compulamuen, Compuwenui. Estamos aquí en Muley Zungu dándoles la bienvenida al informativo diario. Antes de comenzar con la primera información del día, vamos a ir a las efemérides de la agencia Tela. De esta manera damos comienzo a nuestro informativo. Vamos a ir a la primera información local que tenemos para el día de hoy. Organizaciones sindicales de Bariloche participaron de una reunión a fines del mes de noviembre, donde analizaron la situación de las y los trabajadores estatales ante el nuevo escenario político nacional y provincial. Durante el encuentro concluyeron que este nuevo momento político genera como desafío a buscar estrategias de unidad entre los diferentes sindicatos junto a otros sectores de la comunidad para enfrentar las políticas de ajustes anunciadas. Sí, contarles que así como lo hicimos a través de los medios en nuestras redes, que el día 30 de noviembre, compañeros y compañeras delegados y delegados de ATE, ellos vienen autoconvocándose también en relación con el tema de lo que se nos presenta en este nuevo escenario político, y entonces nos convocaron, primero nos pidieron prestado también el Zoom y luego y por supuesto con la convocatoria a participar de esa intersindical que fue previa al traspaso, ¿no?, que se dio el día de ayer. Es así que fueron varias, como vos planteaste, varias organizaciones sindicales que se presentaron a esta convocatoria y fundamentalmente estuvimos debatiendo sobre el nuevo escenario político, que los compas lo planteaban. Para ellos el ajuste viene en clave de posibles pérdidas de sus puestos de trabajo, pero lo ampliamos, digamos, ¿no? Nos parecía importante poder plantear, y es así como también definimos volver a juntarnos y poder invitar a más organizaciones, que sea lo más amplio posible, porque esto, ¿no?, el impacto del ajuste nos va a tocar a todos y a todas, trabajadores activos y no activos también, ¿no? También estuvimos hablando de la desocupación de Bariloche, estuvimos hablando de situaciones como la cobertura que tenemos frente a todo el problema que tenemos con el IPROS, cobertura de salud, hablando, por supuesto, hablando de cómo se va a traducir este ajuste en educación. Ya tenemos situaciones como las venimos denunciando, ¿no? Ya tenemos situaciones donde, por ejemplo, en algunas escuelas, como está pasando, por ejemplo, en Yanquín, la residencia de media, desde noviembre, que no tiene, desde mediados de noviembre, no tiene a sus estudiantes porque no hay comedor. Es decir, quienes tienen los pibes que tienen que viajar de las zonas más alejadas para poder asistir a la escuela de Pilca, la escuela media, no pueden hacerlo. No pudieron terminar su ciclo escolar porque no tienen comedor, no tienen garantizado el comedor. Y eso es también en acuerdo entre el municipio y la provincia, ¿no? Bueno, de esas situaciones hay un montón que nosotros venimos denunciando, el tema de los transportes, el tema de realmente las situaciones edilicias, que algunas continúan en un estado, ¿no?, que
los que logran algún tipo de mejoras es porque la comunidad o las comunidades educativas se han organizado y han estado planteando situaciones hasta llegar a lo legal, ¿no? Así que dijimos, bueno, vamos a volver a reunirnos porque este tiempo nos tiene un gran desafío, que es el tema de la unidad, ¿no? Porque dijimos, bueno, tenemos diferencias, pero estas diferencias hoy, frente, ¿no?, a estas situaciones que se plantean, nos tiene que dejar claro quiénes son los enemigos y dónde vamos a estar parados para poder enfrentarlo. Y entendemos que es en unidad. Compañeros, en ese momento, cuando era todavía, por eso digo, era el 30, entonces estábamos hablando de las medidas anunciadas. Ahora ya hay medidas que ya estamos conociendo que realmente van a dejar no solamente, ¿no?, se cierran secretarías, se cierran ministerios, sino también no es que los trabajadores se reubican. Eso no viene, digamos, como correlato del cierre de determinadas secretarías o ministerios, sino que hay compañeros y compañeras que quedarían sin sus puestos de trabajo. Muy bien. Bueno, ¿cuándo definieron un próximo encuentro? Para mañana martes 12 de diciembre a las 19 horas, también en nuestro sindicato, en el Zoom de nuestro sindicato. La tarea que nos dimos, los sindicatos que estábamos presentes, era también ir convocando a otras organizaciones con las que venimos trabajando. Organizaciones del campo popular de nuestro Bariloche, con el cual venimos construyendo propuestas, reclamos, con quienes nos venimos encontrando en las calles cada vez que tenemos alguna temática por la cual reclamar, ¿no? Momento de recorrer el país. El presidente Javier Milei afirmó este domingo que ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que su administración recibe. Advirtió que no existe una solución viable si no se ataca al déficit fiscal y ratificó que el programa económico que se pondrá en marcha será de shock en su primer discurso como jefe de Estado. Milei, tras jurar por Dios y la patria durante el acto de Asunción, llevado a cabo en el marco de la Asamblea Legislativa, habló desde las escalinatas del Congreso, donde ante ciudadanos y ciudadanas que se congregaron para acompañar el inicio de su mandato, aseguró que hoy comienza una nueva etapa en la Argentina. Damos por finalizado el cuarto intermedio y vamos a invitar al señor presidente electo a prestar el juramento que marca la Constitución argentina. Ha hecho su ingreso el señor presidente electo de la Nación, doctor Javier Milei. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Invito al señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, a que junto con el escribano mayor de gobierno ingresen al salón a los efectos de dejar constancia del traspaso del mandato presidencial y de los atributos.
Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, el cual será menos doloroso cuanto mayor sea la caída del riesgo país y cuanto mejor sea nuestra contención desde el Ministerio de Capital Humano, la situación comenzará a mejorar. Esto es, habrá luz al final del camino. Regresamos aquí a la ciudad con la información en el marco de las actividades por los 40 años de democracia. Este lunes se nombró a la Biblioteca del Centro Regional Universitario Bariloche como Casa de la Memoria, Verdad y Justicia. En el acto, además, se realizó el descubrimiento de una placa que nombra el espacio de la universidad como parte de la red de bibliotecas guardianas de la memoria por la verdad y la justicia. Luego se llevó adelante el taller Libros Prohibidos, Memorias Recuperadas, sobre literatura infantil y juvenil censurada durante la última dictadura cívico-militar. Venimos en el marco del proyecto de extensión a la comunidad Literatura en los Márgenes a ofrecerles, a compartir un taller que llamamos Libros Prohibidos, Memorias Recuperadas, que viene desarrollándose desde el año 2006, cuando en el marco de las políticas de educación y memoria del gobierno de Néstor Kirchner empezamos a darnos cuenta también de la dimensión de la censura. Y en nuestro instituto, yo ya soy una docente jubilada, pero sigo ahí dentro del proyecto de extensión. Uno cambia de situación de revista, pero no deja de ser docente. Dentro del proyecto de extensión hemos ido juntando ejemplares a lo largo de muchos años, ejemplares de libros para chicos y jóvenes que no están al alcance de los chicos. Para pensar la censura entre el 76 y el 83, pero también para pensar las censuras pasadas, porque hubo otras antes que esa, en el 55, en el 66, y sigue habiéndolas.
Invitamos a todos quienes quieran participar del encuentro con los libros, olerlos, tocarlos, leerlos sobre todo, y pensar en qué tiempos políticos se construyeron, se pensaron, para qué proyectos de sociedad, para qué proyectos de infancias. Eso es lo que nos parece más interesante, que esos libros que se quisieron censurar estén nuevamente en manos de muchos lectores. Algunos serán lectores nuevos y otros seguramente se encontrarán con algunos libros que fueron sus libros en sus propias infancias. Así que bueno, muchas gracias por la bienvenida y de eso va el taller. Estamos cerrando este año inolvidable, 2023, en donde se recuerdan los 40 años de la recuperación democrática en nuestro país. 40 años que, si 20 años no es nada, 40 es la mitad, el doble de nada, pero es un montón porque durante mucho tiempo nuestro país vivió de dictadura en dictadura, de gobierno que proscribía a mayorías, a gobierno que proscribía a mayorías. Es compleja la historia de nuestro país y cuando queremos recuperar la memoria, buscar la verdad e imponer la justicia es porque no queremos que pasen esos periodos en los cuales gobernaba gente que nadie había elegido o que había sido elegida por muy pocos, para imponer modelos económicos para pocos. Este año 2023 cierra entonces de esta manera. Ayer asume el nuevo presidente con un discurso bastante duro que promete ajuste, promete un país complicado durante varios meses. En particular nuestra universidad está preocupada porque cómo se va a traducir ese ajuste, cómo se va a traducir la nueva política en esta casa que es ampliadora de derechos, que hace que gente pueda obtener un título, pueda obtener una formación y tener una mejor vida. Es promotora de derechos sociales. Entonces, cerrando este año 2023, esta imposición del nombre de Casa de la Memoria por la Verdad y la Justicia para nuestra biblioteca, creemos que es importante, que es el cierre adecuado para estos 40 años de recuperación de la democracia, que es el inicio o la continuación de muchas tareas, acciones, compromisos que nosotros y nosotras hemos llevado adelante durante los últimos tiempos. Por eso vemos en los comentarios de algunos de los portales de la ciudad como nos tildan de zurdos, kirchneristas, que adoctrinamos a la gente. Aquí no se adoctrina a nadie, lo que se busca es que la gente pueda tomar su propia decisión basada en el conocimiento. Y la memoria es una forma de preservar, conservar ese conocimiento y ponerlo a disposición de las generaciones que van a ser el futuro de nuestro país. Por eso creo que este acto es importante. Acá no termina nada, acá empieza, ¿sí? Y quienes escucharon el discurso de ayer lo pueden tener bastante claro. Acá empieza cómo seguir defendiendo la memoria, la verdad y la justicia, cuando gran parte de nuestro pueblo parece que no le da importancia a eso. Así que quiero agradecer a todos y todas por estar acá. Vamos a descubrir la placa ahora, que está aquí a la vuelta. Y seguramente habrá muchas más convocatorias como esta para seguir discutiendo nuestro pasado, nuestro presente, que va a permitir definir nuestro futuro. Cambiamos la información aquí en Muley Zungu. Más allá del rechazo de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche y organizaciones sociales de Río Negro, la legislatura aprobó los cambios de ley clave para la futura administración del gobernador Alberto Beretilnec, como la ley de tierras y la modificación del Código Minero. Diferentes comunidades mapuche tehuelches acamparon el jueves pasado frente al Parlamento rionegrino,
donde protestaron contra la aprobación en segunda vuelta de los cambios impulsados por el oficialismo en las leyes de tierras fiscales y mineras. Las comunidades adelantaron que continuarán con la defensa de los territorios y el agua. Bueno, en principio sí fuimos a Viedma por varias cuestiones, pero la cuestión más candente y preocupante de las comunidades indígenas y del Parlamento del Pueblo Mapuche era justamente estos 3 proyectos, que es el de tierra, ambiente y minería, ¿no? Entonces, y en ese contexto, digamos, de preocupación, también aún sabiendo, no era que íbamos convencidos que eso se iba a parar, sabíamos que no, porque tenía mayoría, este gobierno saliente, y por supuesto que seguramente con un acuerdo con el que entra también, ¿no? Entonces, si bien se movilizó, las comunidades se movilizaron, se estuvo ahí en la legislatura, salieron los 3 proyectos. No se tomó, digamos, en cuenta, digamos, el tema de la consulta previa, libre e informada. El consenso social tampoco no se tuvo en cuenta. Avanzaron, bueno, y son estos legisladores donde también ellos son parte de estos intereses de las tierras, de los recursos, donde también le abren la puerta a las inmobiliarias, ¿no? Eso es lo más preocupante. Y sin duda, digamos, que el mismo viernes ya estaba saliendo, digamos, que hay 3 estudios de escribanía que se abrió justamente por el tema de tierra, ¿no? Entonces se viene un gran problema, porque las comunidades no todas tienen relevamiento, pero además lo más grave es que no hay ninguna que tenga título comunitario. Entonces eso se va a profundizar, el problema se va a agudizar, digamos, los conflictos, pero además también teniendo en cuenta estas cuestiones que, por ejemplo, un caso concreto, Palmieri decía, bueno, nosotros estamos dispuestos al diálogo, qué sé yo, qué sé cuánto, y nosotros llevamos alrededor de 20 notas de las comunidades, más todas las que han venido entrando, diciéndole, acá no estuvo la consulta, no está el consenso social, un montón de cuestiones, y bueno, y para poder entregar esa nota no nos dejaron entrar, éramos 3 personas, 3 mujeres, y no nos dejaron entrar. Entonces, esta cuestión del gobierno de decir del diálogo y demás, y después cuando te cierran las puertas, te atienden en la vereda, digamos, te ponen a un trabajador como uno, que además lo exponen, o sea, es grave todo lo que ha pasado, preocupante también, pero sin duda también creo que va a servir también para poder que las comunidades, la organización sigan buscando una estrategia para ver a ver cómo se para todo esto que se viene, ¿no? De los movimientos sociales estuvieron acompañando, en defensa del agua, de Jacobasi, de acá del Bolsón y demás, y por supuesto que van a seguir insistiendo, digamos, que este proyecto de ley, como otros tantos que salieron, ¿no? No han tenido el consenso social y no han tenido la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas, ¿no? En principio tenemos ya, se acordó, se fijó una fecha de un trabún en Jacobasi el día 20 de enero, que seguramente que es autogestionado, digamos, autofinanciado por las propias comunidades, y bueno, y ahí seguiremos fijando estrategia, y uno de los mensajes más fuertes que se le puede llegar que tienen que llegar a los integrantes de las comunidades es justamente reforzar, trabajar en esta organización comunitaria hacia adentro de las comunidades, ¿no? Para poder enfrentar lo que venga, porque sin duda va a estar el tema de la minería, digamos, a flor de piel, como también el tema de los recursos, así que es preocupante porque se va a hacer extranjerización de los recursos que están dentro de los territorios indígenas, de las comunidades mapuche, y después, bueno, el tema del agua dulce, que es preocupante para toda la sociedad, no solamente para los mapuches, sino para todo el resto de la sociedad, ¿no? Que ojalá también despierten y empiecen a informarse también que esto los afecta a todos. Feley Compuche con Pulamuen. Continuamos con más información aquí por Muley Zungu. Como todos los años, el grupo Encuentro
comenzó con la venta anticipada del tradicional pan dulce de Navidad. Se trata de un producto de calidad elaborado con frutas secas, sin colorantes ni conservantes. Cada pan dulce pesa medio kilo y el precio solidario es de 4.000 pesos. Desde la institución solicitan reservar con tiempo al teléfono 2944 80 23 43, 2944 80 23 43. Además informaron que del 20 al 22 de diciembre se realizará la entrega de los pedidos en el Grupo Encuentro en la calle Pablo Mange 206. Estamos recibiendo pedidos, vamos a este año a ofrecer panes dulces de medio kilo a 4.000 pesos. Son riquísimos, o sea, le ponemos además de toda la onda y la energía cosas bastante ricas, digamos, todo lo que puede llevar un alfajor, no fruta brillantada. Y estamos en la elaboración de este año, recibiendo pedidos hasta el 18 de este mes al 80 23 43, así ya de paso recordamos el teléfono, 80 23 43. Y bueno, y esperamos como todos los años tener una buena recepción de la gente, que nos compren y poder, digamos, disfrutar en la mesa de un rico pan dulce. Y por mi parte sería lo mejor de pan de dulce que he probado. Con eso te puedo decir todo a usted, a todos los que está escuchando. Todos los años se realiza, sí. Por una parte es para, digamos, también buscar un aguinaldo, ¿viste? Forma parte también de los ingresos, pero una cosa que me parece valiosa de esta instancia es también el acercamiento y el vínculo que tenemos con un montón de gente que colabora todos los años, ya sea en esta parte del año con los panes dulces o en la parte del locro, ¿viste? Que hacemos también en invierno para las fechas patrias. Estar también acercándose, vienen acá, comparten, charlan, digamos, es como también una instancia de reencuentro con mucha gente, de conocer nueva gente, de saber que están como atentos y atentas a esta parte y a esta intención del Grupo Encuentro. Creo que pasa por ahí, por lo valioso del vínculo, ¿viste? Y también de lo que se forma también acá en el grupo en cuanto al trabajo humano, al valor, al acercamiento. Este año incorporamos a algunos jóvenes al trabajo que le ponen la fuerza y las ganas, algunos más viejos les pondrán la sabiduría para tanto el levado como para los aditivos que se les ponen y la buena onda entre todos, ¿viste? Y bueno, acá aparte de pan dulce, bueno, trabajamos con el pan salvado, pan común, ayuyas, bueno, alfajores, todo siempre a la mañana. Y bueno, nos dividimos en grupos. Uno, lo que es pan lo hacemos a un turno y el otro turno entra a cocinar. Y ahí bueno, el otro día se entrega a la escuela, todo, como ahora no hay mucho que hacer, ¿no? Las clases ya están parando, ya se bajó todo. Claro. Recordar que durante el año la Fundación Gente Nueva nos solicita alfajores para dentro de su menú, lo cual ha sido bastante como nos da pie y firmeza como para incorporar a jóvenes dentro de lo que es sus primeras experiencias laborales, ¿no? Jóvenes que transitan acá, que han venido al Grupo Encuentro, pueden como abordar esa parte de la panadería que tiene, digamos, sus técnicas y sus cosas. Y por otro lado el pan de las escuelas, ¿no? Que también todos los años renovamos contrato con la provincia, a veces con mayor facilidad, a veces con menos. Esperamos que en esta nueva gestión podamos renovar ese contrato donde abastecemos de panes ricos a algunas escuelas de la ciudad, algunas cercanas por acá. Así que eso ha sido el trabajo durante el año, ¿no? De la panadería. El grupo tiene una página de Facebook, a veces nos contactan por ahí, nos envían un mensajito, sino también al teléfono 80 23 43, que es el teléfono de contacto para esta venta.
Estamos recibiendo pedidos hasta el 18, 17, 18 y del 20 al 22 entregamos los panes dulces. Feley, recuerde que tiene que reservar su pan dulce al 2944 80 23 43 y lo podrá retirar ahí en el establecimiento de Pablo Mange 206 entre el 20 y el 22 de diciembre. Ahora nos vamos a una breve pausa, ya regresamos con más Muley Zungu. No usas una zapatilla para peinarte. No usas sal y pimienta para el café. No uses antibióticos para cualquier cosa. Contribuís a que las bacterias se hagan resistentes. Antibióticos solo con receta médica u odontológica. Yo estaba andando en bicicleta y me paré a tomar agua y revisé justo el correo electrónico y nos habían notificado que habíamos salido sorteado para la casa. Y llegué, tiré la bicicleta y me fui directamente a su habitación, que ella estaba estudiando. Y entró a mi habitación re desesperado. Me dice, salimos sorteados a la casa Procrear. Oh, dije, ahí lo abracé y bueno, lloramos. Tener la casa propia nos va a cambiar la vida. Y es como que no caemos todavía. Walkington TV, primer canal de los pueblos originarios. Estamos aquí en el segundo bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano. Vamos a ir al 1 minuto de noticias. Minuto de noticias. El presidente encabeza este lunes la primera reunión de gabinete de su gobierno. Se oficializaron los primeros 13 decretos de Javier Milei con la reestructuración del gabinete. La Argentina rubrica el principio de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, anunció la canciller Diana Mondino. Tras el mensaje del presidente, la oposición reaccionó con cautela, expectativa o preocupación. El gobernador Axel Kicillof asume su segundo mandato al frente de la provincia de Buenos Aires. El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, asumirá hoy en un acto previsto en la Casa de Gobierno en Paraná. El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que el presidente tiene la decisión de poner en valor al empleado público. El turismo generó 74.880 millones de pesos en gastos durante el fin de semana largo, informó CAME. Subcampeonas mundiales, las Leoncitas cayeron frente a Países Bajos por penales australianos en la final de la Copa del Mundo Junior. Ahí pasaban los 60 segundos de información a nivel general. Ahora vamos a regresar, en este caso, a la provincia, conmemorando los 40 años de la restauración de la democracia en Argentina y luego de prestar juramento frente a las autoridades de los 3 poderes del Estado, Alberto Beretilnec asumió por tercer mandato como gobernador de aquí, de la provincia de Río Negro. Apuntó a un gobierno al servicio de la comunidad y a la construcción de una provincia moderna y digital. En su discurso de apertura, Beretilnec destacó el valor histórico de la democracia en un nuevo aniversario que rememora la recuperación de las garantías y los derechos humanos, civiles y políticos de las y los ciudadanos. Haciendo hincapié en el gran acuerdo rionegrino y la convivencia política, el gobernador Alberto Beretilnec aseguró que se trabajará en una agenda en conjunto donde el diálogo será la protagonista. Conmemoramos 40 años del regreso de la democracia argentina para no irse nunca más.
queremos reconocer a quienes lucharon, entregaron su vida, se sacrificaron para que hoy las argentinas y los argentinos podamos vivir en el marco de la Constitución. El reconocimiento a las 30.000 desaparecidos y desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado. A las madres y abuelas de Plaza de Mayo que empezaron a luchar cuando nadie salía a la calle. Al movimiento obrero organizado, que empezó con las manifestaciones, con las luchas y con la gran tarea de devolvernos los derechos. A las y a los periodistas que entregaron su vida por una libertad de prensa y para que todos conozcamos lo que pasaba. Y especialmente a los héroes de Malvinas, a nuestros muertos que dejaron su vida y su sangre en esa causa. Los rionegrinos queremos Constitución siempre, derechos siempre y voto y elecciones libres siempre. Como decía el gran escritor, nosotros preferimos el ruido de la democracia ante el silencio de los cementerios. Y ese tiene que ser el compromiso y la mirada de nosotros, quienes ocupamos estos cargos, de saber que a pesar de las dificultades, siempre, siempre, siempre vamos a defender este sistema, que es el mejor sistema de gobierno que tiene la humanidad. Es hora, teniendo en cuenta esto, las dificultades, el rechazo a la política, al sistema político, la insatisfacción. Es hora de lograr grandes acuerdos. Es hora de lograr grandes consensos. Es hora de respeto al que piensa distinto. Es hora de que de las divergencias hagamos una oportunidad. Y quiero preguntarles y reflexionar, una pregunta y una reflexión, a quienes de alguna manera tenemos en estos 4 años el poder de decisión, la responsabilidad. Lo digo desde el ámbito público, político y del ámbito privado. ¿Seremos capaces de acordar en proyectos para Río Negro lo que nosotros no vamos a ver? ¿Seremos capaces de pensar y diseñar en cosas, en políticas, en proyectos que nos saquen de la coyuntura que siempre divide? ¿Podremos entre todos nosotros acordar las bases del Río Negro del futuro? Si cada uno de nosotros deja un poquito de lado algo de lo que siente o lo que piensa, estaremos en un gran camino. Si todos sentimos que lo que piensa el otro nos puede servir, y si todos sentimos que desde la crítica objetiva podemos hacer una oportunidad,
Queremos con Pedro y con todos, pero no es desde el gobierno, es desde ser rionegrinos. Queremos convocar al gran encuentro, a la gran unidad, al gran acuerdo, a que más allá de las diferencias que vamos a tener, los puntos de vista distintos que vamos a tener, siempre tengamos la mirada de que tenemos una responsabilidad que es construir el Río Negro de los próximos años. Y quiero empezar por lo más importante, que es el Estado provincial. Concebimos un Estado ordenador y armonizador de los distintos intereses que conviven en nuestra sociedad. Un Estado que garantice el acceso a los derechos establecidos en nuestra Constitución. Un Estado dinamizador y acompañante de la economía y del sector privado. No queremos ver un Estado ineficiente que molesta o un Estado ineficiente que atrasa. Y no queremos ver un Estado que no garantice el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Nos venimos con la información aquí a la localidad. El Consejo Deliberante de Bariloche abrió la convocatoria para participar de la audiencia pública por el presupuesto municipal 2024 junto al debate público por la fiscal y tarifaria. La audiencia se desarrollará el próximo 27 de diciembre en la sala de sesiones del Consejo. Ese mismo día, a las 17 horas, el presupuesto municipal 2024 y a las 19 horas, la fiscal y tarifaria. Para participar de la misma, los interesados deben anotarse en la página web del Consejo Deliberante. De la misma manera, ingresando al portal, tendrán acceso a la documentación de los dos proyectos a tratar en esta audiencia. Efectivamente, la audiencia pública por lo que es presupuesto, en primera instancia, que es el proyecto número 3, que se presentó el día viernes 8, cuando estuvo la asunción, se hizo ingreso al proyecto número 3, que es el presupuesto, y el proyecto 4 y 5, que es fiscal y tarifaria, que irían juntos, que es todo lo que es el trabajo de las tasas. Esos dos proyectos, por normativa, tienen que ir a audiencia pública, establecidos los plazos de presentación, de publicación, se abre un registro en la página del Consejo Municipal, que es www.consejomunicipal.gov.ar. En la página ustedes pueden ingresar y ahí ya están los formularios para que la gente pueda anotarse para ir a disertir, y también están los proyectos ya subidos para que los puedan mirar. Ambas presentaciones están previstas de audiencia pública, están previstas para el día 27 de este mes, 27 de diciembre. A las 16 horas se va a hacer la audiencia pública por el presupuesto. 17 horas se va a hacer la audiencia pública por presupuesto y a las 19 horas por tasas, o sea, fiscal y tarifaria. Ese es como el macro que está armado, se hace los 2 días en conjunto para poder llevarlo lo más rápido y dinámico posible durante este mes, porque bueno, es una herramienta que es importante para el gobierno. Bueno, ¿dónde va a ser la audiencia? Acá en el Consejo Municipal, en el Centro Cívico, en la sala de sesiones, y bueno, vuelvo a repetir, los horarios son 17 horas presupuesto, 19 horas fiscal y tarifaria. 5 días antes de la audiencia. Ahí, hasta ese plazo, la gente se puede inscribir, y los 5 días ya se cierra, y ahí ya cerramos la nómina y armamos el orden del día de ambas audiencias. Te pueden venir a mesa de entrada del Consejo Deliberante y ahí están las planillas también para la inscripción y ahí pueden mirar. Pero bueno, está abierto el formulario también en la página web, que por ahí es como más ágil y más fácil. Se espera toda la ciudadanía, también ya salió publicado en algunos medios. Vamos a seguir dándole difusión, de hecho esta es la idea, que la gente pueda saber, para que las audiencias públicas, si bien no son vinculantes, son una herramienta democrática donde la gente se puede venir y expresar su opinión sobre temas tan importantes como esto, ¿no? Presupuesto, fiscal y tarifaria. Así que, bueno, esperamos que se anote gente. El presupuesto es eso, es el plan de gobierno en sí,
Y la fiscalía tarifaria es lo que nutre ese plan de gobierno también, digamos, son las tasas y todo como recauda el Ejecutivo Municipal. Para el día 27 a las 17 horas se va a estar tratando el presupuesto como audiencia pública, y a las 19 horas se va a estar tratando la fiscalía tarifaria como audiencia pública. La gente se puede inscribir a través de la página oficial del Consejo Deliberante, allí está el formulario para descargar y están también los proyectos para que los puedan mirar. En el marco de las actividades por los 40 años de democracia, este lunes se renombró la biblioteca del Centro Regional Universitario Bariloche como Casa de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Además, se realizó el descubrimiento de una placa que nombra el espacio de la universidad como parte de la red de bibliotecas guardianas de la memoria por la verdad y la justicia. Luego se llevó adelante el taller Libros Prohibidos, Memorias Recuperadas, sobre literatura infantil y juvenil censurada durante la última dictadura cívico-militar. En el acto, Marcelo Alonso, decano de la Universidad del Comahue, reflexionó sobre los 40 años de democracia y el contexto político a nivel nacional con el nuevo gobierno de Milei. Después de tanta lucha para recuperar la democracia, más de uno habrá visto la asunción de nuestro nuevo presidente. Quiero dejar claro que gobierne quien gobierne, la lucha por la identidad no va a parar, no importa cuánto nos persigan, cuánto nos tachen, cuánto quieran silenciarnos. Igual que los compañeros en ese entonces lucharon para recuperar lo que es nuestro, lo que es de todos y de todas, vamos a seguir con esto. Pequeños pasos, como es nombrar a la biblioteca como un sitio de memoria. Vamos a hablar después de los libros que fueron prohibidos durante la dictadura. Creo que es muy importante que sea acá en la universidad un sitio de aprendizaje, donde tenemos futuro, formamos comunidad y van a venir años de lucha y de resistencia. Simplemente quiero decir, compañeros, quiero agradecerles la verdad por todo el trabajo que hicimos este año y espero que podamos seguir trabajando en los próximos 4 años. Las bibliotecas siempre han cumplido un rol de resguardo del saber y la memoria colectiva. Respetando el pluralismo y el acceso democrático a la información, han resistido, mutado y sobrevivido a lo largo del tiempo. Cuando se revisa el pasado y se comienza a perfilar el horror vivido durante la última dictadura cívico-militar, vemos que todo aquello que se consideraba peligroso para los represores era necesario suprimirlo. En este sentido, suprimir lo colectivo fue uno de los objetivos que tuvo la dictadura. La cultura, la educación, el arte, en definitiva cualquier manifestación del pensamiento diferente a lo establecido, eran una amenaza para los dictadores, quienes no solo se contentaron con la destrucción sistemática de aquellos libros que consideraban peligrosos, sino que además acallaron a quienes desde su profesión de bibliotecarios luchaban por no ocultar el conocimiento encerrado en las bibliotecas al pueblo. De esta manera, los libros y los trabajadores de las bibliotecas fueron cuerpos a desaparecer. En estos 40 años de vida democrática, la sociedad ha repensado su propia historia en un ejercicio de memoria colectiva. Buscó visibilizar todo aquello que la dictadura quiso desaparecer y reparar la falta de justicia que caracterizó a los años 90 con sus leyes de impunidad. Desde las bibliotecas, espacios públicos y gratuitos para toda la sociedad, creemos que la noción de memoria es ineludible para pensar la formación de ciudadanías democráticas, para enlazar pasado, presente y futuro y para reparar y contribuir a un futuro colectivo diverso, plural e inclusivo. Hoy, que podemos celebrar 40 años de democracia, la Red por el Derecho a la Identidad junto a Abuelas de Plaza de Mayo convocan a las bibliotecas a trabajar en red para cuidar la memoria colectiva, para que los espacios de diálogo, de aprendizaje y encuentros que supimos construir perduren y sean resistencia frente a los discursos que pretenden negar y borrar nuestra historia reciente.
Por eso hoy nombramos a nuestra Biblioteca Krupp como Casa de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Lo hacemos con el convencimiento de que la construcción de un país más justo e igualitario no puede levantarse sobre los cimientos del negacionismo y la destrucción del otro, porque los espacios de discusión son necesarios cuando el debate y el respeto se imponen. Trabajamos y seguiremos trabajando juntos en la construcción de memoria y la búsqueda de verdad, porque fueron, son y serán hasta el día que sepamos dónde están todos y todas 30.400 detenidas desaparecidas. Tenemos más información para compartir con ustedes, pero ahora nos vamos a ir a una breve pausa, la última aquí en el informativo. No se vaya, que ya regresamos. No usas una zapatilla para peinarte. No usas sal y pimienta para el café. No uses antibióticos para cualquier cosa. Contribuís a que las bacterias se hagan resistentes. Antibióticos solo con receta médica u odontológica. Yo estaba andando en bicicleta y me paré a tomar agua y revisé justo el correo electrónico y nos habían notificado que habíamos salido sorteado para la casa. Y llegué, tiré la bicicleta y me fui directamente a su habitación, que ella estaba estudiando. Y entró a mi habitación re desesperado. Me dice, salimos sorteados en la casa Procrear. Oh, dije, ahí lo abracé y bueno, lloramos. Tener la casa propia nos va a cambiar la vida. Y es como que no caemos todavía. Walkington TV, primer canal de los pueblos originarios. Feley Compuché, Compulamuene, estamos aquí con más información en el último y tercer bloque de Muley Zungu. Integrantes de la seccional Bariloche de la UNTER participaron de un congreso programático donde se reunirán las y los trabajadores de la educación de toda la provincia para debatir la alarmante situación de la obra social del IPROS y elaborar propuestas entre todas las seccionales. El cónclave será este martes 12 de diciembre en la ciudad capital de Viedma. Desde UNTER Bariloche cuestionaron que el propósito del encuentro convocado por la central docente no ha sido extraordinario para arribar en decisiones y acciones para garantizar el funcionamiento correcto de la obra social en la provincia. Este congreso, si bien es posterior a lo que se votó en la legislatura el día jueves pasado, nosotros lo definimos en un congreso extraordinario en Río Colorado el 18 de septiembre, porque a lo largo de todo este tiempo de conflicto, este año tuvimos 13 congresos. A lo largo de 13 congresos, la temática del IPROS fue un tema de debate. Entonces, particularmente en ese congreso votamos la necesidad de poder abordar el tema IPROS exclusivamente en un congreso extraordinario. Porque venimos construyendo, no solamente en relación al tema de las demandas, sino también que hemos ido investigando sobre la temática del IPROS. Es así como nuestros compañeros y compañeras jubilados y jubilados se conformó un equipo, nosotros en nuestra seccional, nuestra compañera secretaria de jubilados, Marcela Cano, estuvo ahí empujando en relación a esta temática y la verdad que fuimos aprendiendo un montón, pero un montón para poder reclamar, para poder demandar desde la ley que tenemos sobre el IPROS. Tuvimos diferentes reuniones, también esto lo fuimos compartiendo, comunicando, y es así que
como te decía, el 18 de septiembre en un congreso extraordinario definimos un congreso extraordinario sobre Lipros. Un congreso que definimos en ese momento para los primeros días de noviembre. Era fecha a acordar. Pero la conducción central, por distintos motivos, no nos fue convocando en noviembre, y es así que nos convoca a un congreso para el 12, después de que se apruebe en la legislatura este cambio, que no tiene nada que ver con lo que venimos reclamando, porque el artículo 25, al producirse el cambio que se va a producir, lo que va a implicar para los trabajadores es más ajuste, porque pone, ¿no?, como un tema principal el desfinanciamiento de Lipros en relación a que son pocos nuestros aportes. ¿Pero por qué son pocos nuestros aportes? Porque como tenemos casi el 60% de nuestros salarios pagados con cifras no remunerativas, es lógico que ese 4% que nos descuentan sea poco. Pero ese no es el único motivo por el cual se está desfinanciado el Lipros. Por eso nosotros lo venimos planteando. Creo que ustedes nos han escuchado, ¿no?, después de cada congreso, en los momentos en que debatimos en asamblea, en las reuniones de delegados y delegadas, el tema del Lipro está todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestra seccional hay compañeros y compañeras que vienen a pedir un préstamo para cubrir un estudio, ¿no? No es un préstamo para un plus, es un préstamo, qué sé yo, nos merecemos un viajecito, el compa puede contar. No, el compa viene a pedir porque necesita comprar determinado remedio, porque necesita hacerse un estudio que no lo cubre, o que cuando llega, ¿no?, lo que vos pagaste es con un delay, ¿no? Los médicos también nos dicen, nos pagan en delay. Es decir, hay una situación de Lipros que es angustiante porque se trata de la salud. Estamos realmente en una situación donde nuestra provincia tampoco tiene garantizado un sistema de salud público que no necesitemos las obras sociales. La verdad que para nosotros, los trabajadores y trabajadoras que venimos aportando a lo largo de todo, en mi caso, 35 años aportando a Lipros, hoy como jubilada me descuentan el 5,5, nos descuentan, no es por supuesto la única, y esto impacta sobre nuestros salarios, pero no lo vemos como una cobertura. Entonces, ¿por qué no lo vemos como una cobertura? Porque al momento en que vamos a necesitar algún tipo de atención, tenemos que pagar más. Durante muchísimos de estos días pasados, los compas trayendo de que no tenían los medicamentos básicos, o sea, las farmacias no tenían los descuentos. ¿Por qué? Porque no les pagan, no es porque no nos quieren dar los remedios con el aporte con el descuento que implica, ¿no?, sino por las deudas que sostiene el Estado provincial con aquellos servicios que tienen que cubrirnos. Entonces te decía, nos convocan a un congreso ahora para mañana, pero no es un congreso extraordinario, es un congreso programático. ¿Esto qué implica? Que vamos a reunirnos, congresales de las 18 seccionales, sin una instancia de debate y de definición, porque vamos a escuchar y seguramente serán aportes significativos, ¿no?, en relación a temáticas de profesionales que pueden darnos más conocimiento sobre el tema de Lipros, pero nosotros también tenemos conocimiento. Nosotros también tenemos saberes construidos a lo largo de, no solamente porque no somos beneficiarios de esta obra social, sino porque venimos haciendo un seguimiento de la temática. Así que nuestro congreso extraordinario, aprobado el 18 de septiembre, se transforma en un congreso programático. Igual Bariloche va a viajar, igual va a realizar una asamblea, que es el día de hoy a las 18:30, y los compañeros y compañeras que decidan viajar como congresales lo van a hacer, salen hoy a las 21 horas para Viedma. Cambiamos la información. Comenzó la 9ª edición de Ronda, el espacio de comercialización colectivo del sector productor de juguetes y elementos de juegos para la infancia. Del espacio participarán más de 20 emprendimientos de Bariloche dedicados a diseñar y producir juguetes y elementos de juegos para todas las edades.
Se puede adquirir todo tipo de juegos creativos como juguetes de tela y de madera, títeres, juegos de ingenio, de rol y también de mesas para regalar o también para autorregalarse. La 9ª edición de Ronda se puede visitar en el SCUM, allí en Moreno y Villegas, hasta el viernes 15 de diciembre de 10 a 21 horas. Y para nosotros es muy lindo que podamos comunicarles a todos que ya estamos toda la semana presentando nuestros emprendimientos, ¿no? La idea es que todo lo que ustedes van a encontrar acá está hecho por nosotros y está todo hecho con materiales nobles, ¿no? O sea, telas, lana, tejidos, madera y todo pensando en lo que genere juego en el niño. Así que justamente este espacio nos encanta poder hacerlo y brindarlo a la comunidad de Bariloche para que conozcan nuestra tarea y nuestro trabajo. Y la Secretaría de Tecnología, Innovación y Empleo nos ayuda a organizarnos y entre todos, bueno, acá en el SCUM podemos comercializar y mostrar lo que hacemos, ¿no? Con tanto cariño y pensando en objetivos que hagan que los niños puedan jugar con algo que no sea tanto plástico o tan prefabricado o industrial, sino hecho por manos de otros barilochenses. Así que es un poquito eso. Es la 9ª edición. Durante el año generalmente estamos 3 veces. Nos van a encontrar generalmente en la fiesta del chocolate, cerca de Pascua, en abril o marzo, depende de cuando toque. Luego en agosto, un poquito previo al Día del Niño, el Día de las Infancias, y antes de Navidad, ahora, ¿no? Antes de las fiestas. Así que bueno, los invitamos a todos. Estamos de 10 a 21 horas de horario corrido y el viernes, este viernes 15 hasta las 19. La idea es esa, como les decía, poder generar proyectos que sean didácticos, educativos, recreativos, de ingenio, que ayuden a los juegos de rol, a poder desarrollar las habilidades sociales, o sea, juegos reglados, juegos más libres. Son todas propuestas para que la creatividad de los chicos se vea asociada a nuestros productos. Y cerca de 23, 24, sí, 24 somos, y estamos cubriendo los rubros de distintos materiales, ¿no? Como madera, cartón, porcelana, también hay lanas, tejidos, tela, así que hay mucho para poder ver y disfrutar. Bueno, los esperamos a todos para que nos conozcan y puedan venir. Lo lindo es que mucha gente nos dice, ay, yo vine el año pasado, quiero ver nuevos productos, y la verdad que cada emprendedor, cada edición presenta 1 o 2 productos nuevos o más. Así que los invitamos a que vengan desde las 10 hasta las 21 y este viernes que finaliza a las 19. Un lugar acogedor entonces para poder visitar con todos los más pequeños allí en el SCUM de Moreno y Villegas, y por qué no comprar alguno de estos productos que ofrecen los emprendedores de aquí, de nuestra ciudad. Cambiamos de tema. Primera reunión del gabinete de Milei con el objetivo de reordenar el Estado Nacional. Tras el primer encuentro oficial del presidente Milei con sus ministros, anunciaron que se revisarán cada una de las contrataciones en el Estado Nacional y que comenzarán a exigir al 100% la presencialidad en la administración pública. Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni. Se realizó la primera reunión de Gabinete Nacional, presidida por supuesto por el presidente de la Nación, Javier Milei. Se puso énfasis en lo que un poco les había adelantado durante la mañana de hoy, en ver de qué manera se encara algunos puntos en este objetivo primordial que tiene el presidente Milei en el reordenamiento del Estado, el descalabro de la economía, por supuesto que fue prácticamente el título de la reunión de gabinete. Mañana, bueno, hoy les había llegado a anticipar, mañana va a hablar el ministro Luis Caputo que va a contener el anuncio de medidas económicas. Por supuesto que va a ir en línea con un fuerte recorte fiscal, con alguna expansión en las
partidas sociales y será acompañada, seguramente será acompañado este paquete de medidas con quita de privilegios que el presidente Milei dio la orden de realizar con urgencia. Se van a revisar cada una de las contrataciones, por supuesto en virtud de ubicar o de encontrar contrataciones irregulares, y se va a revisar cada uno de los contratos que hay vigentes en cada uno de los ministerios. También se van a revisar los contratos con universidades y, como último punto, se va a comenzar a exigir el 100% de la presencialidad en los lugares de trabajo de la Administración Pública Nacional. Esto es lo que ha ocurrido hoy en la reunión de gabinete, primera reunión de gabinete del gobierno del presidente Javier Milei. El entramado impositivo de la República Argentina es inviable tal como lo conocemos. Por supuesto que Argentina vive en un estado de emergencia, recién lo hablaba con tu compañera, el tema de la inflación es el tema central o uno de los temas centrales que le preocupa a la gente. Las definiciones económicas van a estar a cargo del ministro Caputo a partir del día de mañana, que repito, después les confirmaré el horario y veremos efectivamente si el ministro Caputo entiende que efectivamente se incluya en este primer paquete de medidas o no. Pero está claro que es una decisión del presidente cambiar de raíz este esquema siniestro, por ponerle una definición dura, de lo que viene pasando en la Argentina, de un sector de privilegiados versus un montón de gente que la está pasando muy, pero muy mal porque hubo una dirigencia política que durante décadas no pudo resolverle los problemas más elementales, ¿no? Como es la alimentación o como es la educación o como es las cuestiones de dignidad básica que muchos argentinos hoy lamentablemente no están pudiendo cubrir. La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria, muchas veces ha sido dejada de lado y lo que no estamos de acuerdo y lo que vamos a combatir es lo que se denomina el empleo militante, el empleo que está por una cuestión política y que no aporta nada. Y voy más allá, no solo que no aporta, sino que quita, porque le quitó productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar, que daría su vida por el Estado y que defiende a la Argentina como debe y que son en definitiva los que quieren que esta Argentina sea distinta. Así que no veo ningún tipo de conflicto ni veo que ningún empleado público deba estar preocupado por su puesto de trabajo. Ninguno de los que trabajan, que son válidos, que aportan valor y que lo dan todo cada día, como cada uno de ustedes y como en mi caso yo también lo hago, no tienen por qué tener ningún tipo de preocupación. Acá precisamente el privilegio es ese, es que haya una persona que no trabaja, que esté ocupando una silla, cobrando un sueldo que pagamos todos, que también paga el empleado público que trabaja, que también paga la persona que apenas llega a poner un plato de comida sobre la mesa. Eso hay una decisión firme del presidente Milei de terminar con ese empleo político o ese empleo militante. Ese empleo va a dejar de existir. Ahora vamos a pasar a las farmacias de turno que corresponden a este día lunes 11 de diciembre. Farmacia Luna Lance en Onelli y Yatasto, Farmacia Iberia en 20 de febrero 410 y Farmacia Cumbre 3 en Moreno 514 que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias para el día de hoy, lunes 11 de diciembre. Farmacia Luna Lance en Onelli y Yatasto, Farmacia Iberia en 20 de febrero 410 y Farmacia Cumbre 3 en Moreno 514 que está abierta hasta las 23 horas. Esta ha sido la información que hemos tenido para compartir con ustedes el día de hoy. Ahora los vamos a dejar en nuestra programación. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria con Puché con Pulamuen, Capeu Cayal.